se enfoca en manejar esas probabilidades de esos riesgos, ¿no?, entendidos como el hecho de que se dé ese fenómeno, y el otro, pues, es adaptarse a esos cambios que pueden venir. Siguiente, por favor. Y entonces, como lo habíamos dicho, aquella línea que conecta ahí arriba puede ser el desastre mismo, cuando se presenta y me impacta, o bien el impacto de lo que yo estoy señalando. Y por el otro lado, este cambio climático, una de los ejes es en mitigación, en gases de efecto invernadero, que estaría fuera de mi esquema, o bien el de adaptación, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí, en un primer momento, estoy tomando en consideración el aspecto en el eje, en este lado izquierdo de mi diapositiva. ¿Cómo toma forma esta conceptualización desde el punto de vista de un desastre? Siguiente, por favor. Y habíamos puesto hace unas diapositivas atrás que este manejo del riesgo o manejo del riesgo a sufrir un desastre, pues está compuesto de estas tres formas, ¿no? De la amenaza, que puede ser la exposición y la naturaleza del evento, y de mi atributo interno como vulnerabilidad, que yo pueda o no enfrentarlo. Pero pongamos en consideración, siguiente por favor, el otro eje, el de cambio climático. De aquí es donde ya dejamos este de la izquierda y avanzamos en el de la derecha. Desde cambio climático nosotros extraemos la vulnerabilidad y señalamos que esa vulnerabilidad va a estar en función de tres grandes pilares. La exposición quizás pueda ser la misma de este otro lado, la sensibilidad y una capacidad de adaptarse. Cada uno de estos ejes, pues, puede ser estudiado, puede ser entendido de otra forma, pero si lo vemos, sí hay diferencias conceptuales en estas dos grandes canchas. En una primera, si suponemos el enfoque del manejo del riesgo, es como estudiar al fenómeno climático, y después de estudiar al fenómeno yo podría intentar evaluar los posibles impactos que pueda tener. Es decir, estudio al fenómeno, al huracán o a la tormenta tropical y lo que eso me puede significar. Por el otro lado, con cambio climático, es conocernos actualmente cómo estamos y si eso nos da fortaleza para enfrentar el fenómeno que podrá estar en algún momento definido por cambio en el clima. ¿Sí lo vemos? Es decir, desde este lado estudio al fenómeno y después a los posibles impactos, las consecuencias que puedan tener, y desde el otro estudio mi momento actual, mis atributos sociales, físicos, ambientales, incluso económicos, y si esos me van a definir una debilidad o una capacidad de enfrentar o no enfrentar lo que cambio climático significa. Y ante esto, siguiente por favor, ante este primer momento, entonces llego a una de mis primeras lecciones, lección que debemos llevarnos. Enfoques y perspectivas que han llegado a definir vulnerabilidad, exposición, y estas primeras definiciones vienen desde diferentes canchas de conocimiento y al final llegan y permiten dar forma a esas aristas que podrían tener nuestros términos. Sin lugar a dudas, las diferentes canchas de la parte, no, antes por favor, la parte climática, la parte de impactos, la parte de adaptación, o más recientemente el manejo del riesgo, pues quizás de alguna manera buscarían el mismo fin. De alguna manera se separan en sus métodos y en sus formas de ver el problema. En algunas se parte de estudiar el fenómeno y después del fenómeno los posibles repercusiones que puedan tener, y en otra
primero analizo si tengo yo fuerza para enfrentar un determinado fenómeno, ¿no? Pero quizás el fenómeno sea el mismo, ¿sí? Bueno, siguiente, por favor. Si me regreso a donde empieza mi exposición, que era la parte de impactos, dejando esta idea de los marcos conceptuales a un lado y partiendo de este de cambio climático, yo podría empezar diciendo que a esos impactos deberíamos de empezar señalando desde dónde están siendo estudiados, o dónde van a estudiarse, o en qué parte del país, o en qué parte del planeta. Siguiente, por favor. De alguna manera esto sí nos debe de decir algo. Nosotros estamos dentro del 95% que dice que la mayor cantidad de muertes por estos riesgos o estos impactos de estos fenómenos climáticos se da en nuestros países que están creciendo. Y las menos, el 5%, pues es donde ya están desarrollados, ¿no? Y entonces este donde, si lo traducimos de una esfera global a una esfera pues, nacional, pues también tiene sus implicaciones en dónde está o de qué impactos queremos hablar, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Después del dónde, antes de seguir hablando mucho de los impactos, tendríamos que responder alguna de estas ideas. ¿A qué estamos hablando de impactos? ¿O a qué variable, o de qué variable, o desde qué variable vamos a hablar de los impactos? Yo en algún ejercicio, muy rápido, lo que hice fue poner aquí algunas de las variables que podríamos modificarse, que podrían cambiar, y del lado derecho algo de los impactos que podríamos esperar. Si en un primer momento hablamos de un cambio en la temperatura y hablemos de la temperatura en general, si yo lo traduzco a un impacto en mi cancha agrícola, de producción agrícola, pues quizás ese cambio en la temperatura me signifique un cambio en un rendimiento. A lo mejor no me atrevo a ponerle un signo, más o menos, a lo mejor todavía no, pero sí puedo esperar que si cambia la temperatura, en un promedio el rendimiento va a cambiar, y eso yo lo traduzco en un impacto, ¿no? Si me da más rendimientos el maíz, pues a lo mejor el impacto sea positivo, ¿no? Si me da menos, pues a lo mejor el impacto sea negativo. También puedo yo hablar solo esa variable temperatura en las necesidades hídricas. Pensémoslo en el cultivo, pero también lo podemos traducir pues a nosotros mismos, ¿no? Como grupos sociales. Incluso la evaporación. Pero esta misma variable temperatura, yo podría hacérmelo más complicado y en vez de hablar de la temperatura media, pues lo divido en dos, máxima y mínima. Y a lo mejor, si las máximas van a ser más máximas y mínimas más mínimas, pues ya se comienza a complicar mi impacto. Y si todavía encima de esas máximas, de esa división máximas, medias y mínimas, lo quiero dividir otra vez, pues puedo tomar el juego de las medias de las máximas o las máximas extremas, ¿no? A lo mejor en un mismo día puedo tener 28 grados como máxima y eso lo aguanta bien el maíz o el frijol, pero quizás en el futuro con cambio climático ese 28 me signifique 32 grados y mi fruto, mi flor del maíz pues ya no se alcanza a desarrollar, ¿no? Entonces solo una variable, en este caso el cambio de la temperatura, cuando hablamos de impactos, por eso decía yo hay que ponerle el apellido, de qué estamos hablando, no como impacto. Yo puedo partir de una temperatura media, hacer el análisis, dividirlo en tres, máxima, mínima, media, o las máximas, ver las máximas, las medias de esas máximas, etc. Siguiente, por favor. Lo mismo pasa si yo hablase de la precipitación y mi sector o mi cancha o mi elemento que estoy estudiando. Si yo hablo de que la precipitación va a cambiar, también puedo yo ponerle un signo más o un menos, aumenta o disminuye, y esto de alguna manera va a repercutir en otras variables como impacto. Puede cambiar el escurrimiento. El escurrimiento es el que se da en las laderas, ¿no?
Después de ese escurrimiento podría cambiar la escorrentía que se da en los cauces. Después de la escorrentía puede cambiar incluso la capacidad de infiltrar agua. Y si eso cambia, pues entonces ya lo voy haciendo más complicado, más sencillo, pues el elemento que estoy yo analizando como impacto. Si cambia la precipitación, cambia el escurrimiento, cambia la escorrentía, decíamos, la infiltración. Incluso cuando le ponemos el elemento de temperatura, podemos hablar si también cambia pues, las necesidades hídricas de los cultivos. Necesita más o necesita menos, de acuerdo con la temperatura. Incluso podríamos hablar de cambio en los rendimientos y del potencial agrícola que se puede tener. Y solo estamos hablando de dos variables. Cuando decimos impactos de un cambio en el clima, y ya estamos ahí echando algunas ideas de lo que nos pueda resultar. Siguiente, por favor. Disponibilidad del agua, bueno, está en relación a las dos anteriores, pero pone también otro elemento que no hemos estudiado del todo. Para que tengamos esa disponibilidad de agua, para que las plantas la usen y en nuestros temas agrícolas se forme un fruto que nos podamos alimentar, pues esa agua tiene que estar disponible en un cuerpo, y ese cuerpo es el suelo. Y el suelo pues tendrá sus atributos físicos, químicos, biológicos incluso. Y por ahí no lo hemos entrado, pero podríamos decir que puede haber impactos en esa disponibilidad cuando cambien algunos de los atributos del suelo, como lo vamos a ver aquí abajito también. Siguiente, por favor. Plagas y enfermedades, por ejemplo, impactos. Pensemos el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, antes tenían mucho nieve allá arriba, ¿no? Y esa nieve se ha ido derritiendo, entonces podríamos pensar en voz alta que las temperaturas han ido aumentando. Si eso ha ido aumentando y es quizás un motivo por el cual se han ido derritiendo, pues a lo mejor alguna plaga le guste y antes se mantenía más abajo y ahora encuentra sus condiciones más óptimas pues un poquito más arriba, ¿no? Y ahora eso traduzcámoslo a otros ambientes, a otros ecosistemas donde las condiciones han ido cambiando, pueden cambiar. Y entonces, ¿qué le puede pasar a estas plagas o a las enfermedades? Pues van a encontrar quizás que se expandan, o bien algunas otras quizás disminuyan. Pero eso traducido en nuestra productividad agrícola o impactos en el sector agrícola, también nos va a dar. Mayor cantidad de pesticidas quizás en algún momento se tengan que usar como tal, y el impacto que se pueda tener, además de todo lo que significa, pues puede ser en problemas de agua, si tiene riego o no tiene riego, ese cultivo, esa parte agrícola, a lo mejor estos químicos ahí se van quedando y propician otra salinidad, ¿no? Poniéndonos muy drásticos. Siguiente, por favor. Obviamente, pues también puede significar todo lo contrario, ¿no? Cuando hablamos de impacto. La frecuencia de eventos extremos o eventos climáticos, pues también nos significa impactos, y de eso es de lo que hemos platicado en los últimos minutos, de estos eventos, inundaciones, sequías, etcétera, que tanto a los sistemas de estudio como el nuestro, como el sector agrícola, o nosotros como personas o grupos sociales, pues también podemos tener. Siguiente, por favor. Y otra más, si me hace el favor, para que aparezca fertilidad, y otra más, incendios, y ahí está bien. De tal manera que, como un ejemplo, en este caso, el sector agrícola, cuando nosotros ponemos en contexto esto de impactos del cambio climático, yo sigo sosteniendo que es necesario que le pongamos el nombre y el apellido a estos impactos. En el caso del sector agrícola podemos ver cómo todas estas variables de alguna forma, o eventos climáticos, pues tendrán un determinado impacto en nuestro sistema bajo estudio. No me atrevo yo a hablar de otros sistemas porque los